Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a iniciar en este momento con la primera carta a los Corintios, el estudio de esta primera carta a los Corintios, y vamos a iniciar con el contexto histórico. Recuerde que vamos a estudiar capítulo por capítulo, así que estaremos subiendo el estudio de cada capítulo por las secciones que vamos a ir estudiando y mirando lo que nos enseña la palabra en este maravilloso libro. Hoy vamos a considerar el libro de Hechos capítulo 18, donde nos dice la palabra que Pablo, después de que salió de Atenas, fue a Corinto. Y vamos a mirar el contexto cultural de la ciudad de Corinto. Vamos a mirar la llegada de Pablo a Corinto, la estadía de Pablo en Corinto y la salida de Pablo de Corinto. Corinto era la ciudad más importante de Grecia. Era la capital de la provincia de Acaya, una ciudad con casi 700,000 habitantes aproximadamente. Era una ciudad considerablemente grande, una ciudad portuaria con mucho comercio, turismo y riqueza. Una ciudad ubicada en el extremo sur de la península griega, dividida por un canal de 8 metros por donde pasaban todas las embarcaciones, todo el comercio, así que era una ciudad portuaria muy importante para este tiempo. Gentes de todo el mundo circundaban por esta ciudad, así que en este contexto de riquezas, de turismo y de comercio, se encontraba aquí el apóstol Pablo. Corinto era conocida por su gran inmoralidad, vicios de toda clase. Era el centro de adoración principal de la diosa Afrodita, conocida también la diosa del amor o la diosa Venus. La adoración a esta diosa se conocía por su expresión lujuriosa. Se dice que en su esplendor de adoración este templo tuvo 1,000 sacerdotisas, prostitutas, que al anochecer bajaban a la ciudad a ofrecer sus sacrificios o sus servicios. Y todo esto era un derroche de lujuria, de expresión libidinosa, de prostitución. Así que esto llamaba fuertemente la atención, sobre todo del turismo masculino a esta ciudad. Fue tanta la inmoralidad que se acuñó la palabra corintianizar o corintiarizar como sinónimo de practicar prostitución. Una ciudad pagana, una ciudad inmoral, una ciudad licenciosa y desenfrenada. Dentro de este ambiente y contexto fue que nació esta preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos enseña lo que dice la palabra: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, nos deja ver que algunos de los creyentes de esta iglesia practicaban y eran partícipes de estas depravaciones y perversiones que se realizaban en esta ciudad. El capítulo 6, versículos 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo allí hace referencia de estas prácticas que se realizaban en esta ciudad y de cómo algunos creyentes de la iglesia fueron practicantes de estas cosas. Fornicación, idolatría, adulterio, los afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y todas estas clases de vicios que se practicaban en esta ciudad. Ahora, vamos a mirar el contexto bíblico, lo que encontramos precisamente en este capítulo 18 del libro de Hechos. En el versículo 1 hasta el 3, allí nos menciona la llegada de Pablo a Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Aquí encontramos que el emperador Claudio había expulsado a los judíos que estaban en la ciudad de Roma. Esto sucedió alrededor del año 49. Este emperador ordenó expulsar a los judíos debido al tumulto constante que provocaban en la ciudad por tener pleitos y aglomeraciones con debates religiosos. Algunos eruditos dicen que era por causa de Cristo. Los judíos que no creían al evangelio por lo general eran los que se convertían en los principales opositores y revoltosos en la ciudad donde llegaba el evangelio. Así que probablemente Aquila y Priscila, quien dice la palabra que eran naturales del Ponto, el Ponto era una población que quedaba en el Asia Menor, se habían desplazado hacia Roma y por causa de la expulsión entonces llegan a Corinto. Ellos llegan aproximadamente en el año 50, que fue el mismo año en que el apóstol Pablo comenzó su segundo viaje misionero. Este relato del capítulo 18 hace parte del segundo viaje misionero que Pablo inició aproximadamente en el año 50 después de Cristo. El versículo 3 nos dice que Pablo tenía un trabajo, tenía un oficio, sabía trabajar. Dice el versículo 3 exactamente, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo llega entonces allí a Corinto, se encuentra con Aquila, con Priscila, su mujer, se hacen amigos, se conocen, y comienza Pablo entonces a desempeñarse en aquella ciudad, a trabajar. El oficio de Pablo era hacer tiendas. Se dice y se enseña que los rabinos y los padres enseñaban un arte, enseñaban un trabajo a sus hijos, como los rabinos a sus discípulos. Así que probablemente Pablo aprendió este oficio o de su padre o de Gamaliel, el rabino, de quien Pablo aprendió la ley de Moisés. Y era costumbre entonces que esto se aprendiera para que ellos tuvieran cómo desenvolverse y cómo sobrevivir en este mundo. Así que Pablo, cuando llega a Corinto, lo primero que hace es mirar cómo producir dinero para solventar sus necesidades. En este caso dice la palabra que se dedicaban a hacer tiendas. El oficio de ellos era hacer tiendas. Algunos dicen que esta expresión se refiere a la producción de artículos de cuero y se puede relacionar con estas tiendas de campañas o como pudiéramos conocer nosotros en nuestro tiempo, eran especies de camping que Pablo sabía hacer y que probablemente su venta era mayoritariamente a los soldados romanos, quienes cargaban esta especie de camping para poder estar en algún lugar y allí descansar. Así que algo de esta idea, más o menos, es lo que Pablo desarrollaba junto con Aquila en la ciudad de Corinto, y esto lo hacía para, con sus propias manos, tener su alimento. Es así como Pablo llega a Corinto y se encuentra con estos hombres para desarrollar su oficio, su trabajo, su modo de vivir. Ahora luego vamos a mirar la estadía de Pablo en Corinto. El objetivo principal de Pablo era predicar el evangelio y a esto llega a la ciudad. Por eso miramos el versículo 4 y 5 donde dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese es el mensaje central de la predicación de Pablo. Jesús era el Cristo y esto era lo que Pablo se esforzaba en demostrarle a los judíos. Pablo llega entonces enfocado en la predicación del evangelio. Pablo estaba entregado por entero a la predicación del evangelio, a judíos y a griegos. Ahora, aquí resaltamos la expresión entregado por entero. ¿Qué significa entregado por entero? ¿Significa que Pablo predicaba las 24 horas del día? No. Antes al contrario. Pablo trabajaba durante
toda la semana y predicaba los días de reposo. En el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y los otros días, el versículo 3 nos dice, desempeñaba su trabajo con Aquila en hacer tiendas. Así que Pablo durante la semana trabajaba y predicaba los días de reposo. Algunos enseñan y creen que un pastor no debe trabajar porque no le queda tiempo para hacer la obra de Dios. Pero aquí vemos que Pablo hacía lo contrario. Pablo trabajaba y predicaba a Cristo. Inicialmente Pablo siempre iba a los judíos y luego se iba a predicarle a los gentiles. Eso era ya algo como el común denominador en el itinerario de Pablo en cada ciudad. Pero aquí sucede algo mucho más fuerte, y es que cuando Pablo predica a los judíos, el versículo 6 dice que estos judíos se oponían y blasfemaban. Por eso Pablo hace una acción diferente a cuando sucede esto en otras ciudades. Dice el versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así que Pablo aquí hace un acto simbólico, muy similar a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, el versículo 14, cuando le da instrucciones a los discípulos de predicar el evangelio. Encontramos esto. Dice la palabra, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Así que estos judíos que se opusieron a la predicación de Pablo no solamente se opusieron, sino que dice blasfemaron. Y ante esto Pablo entonces hace este acto limpiando su responsabilidad. Ya les predicó el evangelio, entonces Pablo comienza a predicarle a los gentiles. Y es así como desde el versículo 7 en adelante vamos a encontrar una serie de personajes de entre los gentiles. Encontramos una serie de personajes, encontramos a Justo, que vivía junto a la sinagoga, encontramos a Crispo, que era principal de la sinagoga, encontramos a Galión, que era procónsul de Acaya, y encontramos a Sóstenes, que era el principal también de la sinagoga. Ahora, cuando Pablo deja a los judíos, Dios lo anima con una visión, y esto lo encontramos en el versículo 9, 10 y 11. Allí dice la palabra, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que probablemente la oposición de los judíos estaba causando ciertos desánimos en el apóstol. Dios tiene que intervenir, tiene que animarlo. Y en estas palabras de ánimo que Dios le da a Pablo podemos interpretar varias cosas. Dios le dice, no temas. Quizá Pablo se encontraba temeroso. Estos judíos furiosos no eran perita en dulce. Estos eran hombres que estaban también dispuestos a matar. Pero Dios le dice, no temas, sino habla y no calles. Pues yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Probablemente Pablo estaba pensando en salir de esta ciudad. Y cuando hizo este acto de limpiar su mano de responsabilidad de los judíos, probablemente Pablo estaba pensando era en salir de la ciudad. Pero Dios lo anima y le dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. El versículo 11 nos dice que entonces Pablo se detuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que probablemente Pablo quería salir. Y mucho más entendiendo el contexto de lo que vimos en la primera carta a los tesalonicenses. Pablo estaba muy preocupado por la iglesia de Tesalónica. Tuvo que salir también por problemas con los judíos. Y Pablo llega a Corinto, preocupado siempre por aquella iglesia. En la carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses les reitera su desespero,
su inquietud, su deseo de ir pronto a verlos, pero que no había podido. Y mucho más aquí cuando Dios le manda que se detenga en esta ciudad y que siga predicando el Evangelio, porque allí hay muchas personas que van a creer. Así que Pablo estaba con una preocupación por la iglesia de Tesalónica, angustiado, agobiado por la situación de esa iglesia, a tal punto que no soportándolo más, Pablo envía a Timoteo y a Silas para que miren cómo está la iglesia. Y de hecho, desde esta ciudad Pablo escribe la carta a los tesalonicenses. Cuando ya llega Timoteo y Silas a Corinto, entonces le informan que la iglesia de Tesalónica se encuentra bien. Pablo entonces se detiene en esta ciudad por 1 año y 6 meses a predicar el Evangelio, pero con la fuerte oposición de los judíos. Mire lo que hicieron los judíos, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar a hablar Pablo, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser jueces de estas cosas. Y dice el versículo 16, y los echó del tribunal. Posiblemente esta era la misma situación que estaban viviendo en Roma, la cual Claudio, no soportando esa situación, expulsó a todos los judíos revoltosos, alborotadores, problemáticos. Y aquí Galión, quien enfrenta también esta misma situación, los judíos llevan a Pablo y le dicen: este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y ellos hablan la ley en términos generales, probablemente para llamar un poco la atención de Galión, como si se estuviera refiriendo a la ley romana. Cuando Pablo entonces comienza a defenderse, Galión inmediatamente lo detiene porque se entera que es cuestiones de religión, que son cuestiones de palabras, de nombres, de la ley, cosas de Dios. Así que Galión simplemente les dice: yo no quiero ser jueces de estas cosas, y los expulsa. Pero no quedándose quietos los judíos, con la furia que tenían, con lo opositores que eran, entonces hicieron una estrategia, y dice el versículo 17, entonces todos los griegos, posiblemente judíos, prosélitos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal para ver si Galión entonces se detenía y prestaba atención al juicio. Pero Galión, viendo eso, dice la palabra, nada se le daba de ello. Aquí encontramos en el versículo 17 a otro hombre llamado Sóstenes, principal de la sinagoga. Ya habíamos visto en el versículo 8 que Crispo fue principal de la sinagoga, pero él creyó al evangelio, así que probablemente al convertirse al cristianismo los judíos lo expulsaron y nombraron allí a Sóstenes, quien luego también posteriormente se convirtió al evangelio. Al menos es lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, cuando Pablo saluda y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así que probablemente es el mismo Sóstenes, principal de la sinagoga, a quien golpearon los judíos para llamar la atención del procónsul Galión, se convirtió al evangelio y lo usaron también como estrategia para llamar la atención y mirar cómo se deshacían del apóstol Pablo. Esta fue la estadía de Pablo allí. Ahora vamos a mirar la salida de Pablo. Versículo 18 dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos de la iglesia y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho un voto de gratitud a Dios. Versículo 19 dice: Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, pero estos judíos eran más amables. Dice el versículo 20 que estos judíos le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero Pablo no accedió. Se despidió de ellos. Dijo Pablo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, dice Pablo, si Dios quiere. Y así Pablo zarpó de Éfeso y se fue a Éfeso.
se fue, a Jerusalén. Pero Pablo, estando en Éfeso, es donde se informa o es informado por los de Cloé sobre la situación de la iglesia. Probablemente aquí mismo le había llegado a Pablo una carta de los Corintios sobre algunas inquietudes teológicas o bíblicas, puesto que la palabra dice en 1 Corintios 7:1. Pablo dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Los corintios habían escrito a Pablo alguna serie de inquietudes sobre algunos temas y Pablo se entera de ello. Pero lo que no escribieron los hermanos, la iglesia, era de los problemas que estaban teniendo allí internamente. Y Pablo se da cuenta de ello. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que Pablo le llega una carta sobre preguntas bíblicas, pero también le llega información sobre los pleitos y división que había en la iglesia. Entonces Pablo escribe desde Éfeso, desde esta ciudad en la que encontramos en el versículo 19, escribió 1 Corintios. Y desde allí envía esta carta a los Corintios. Pero Pablo lo que quiere allí es resolver primeramente la situación de división, de pleitos, de contiendas que había en la iglesia. Unos decían que era de Pablo, otros decían que era de Cefas, otros decían que era de Apolos, otros decían que era de Cristo. Así que la iglesia estaba dividida en grupos pequeños y esto estaba levantando contiendas. Más la cantidad de problemas que encontramos en esta carta que nos refleja la problemática que presentan los de Cloé al apóstol Pablo. Lo primero que Pablo hace en los primeros versículos es atacar esta división y ya luego en los capítulos siguientes Pablo comienza a dar respuestas a las preguntas y las inquietudes que los hermanos tenían allí sobre temas bíblicos. Y es así como Pablo entonces sale de esta ciudad de Corinto. Con este contexto, hermanos, podemos aprender algunas cosas prácticas. Número 1, que no importa qué tan malo sea un lugar, qué tan peligroso, qué tan perverso, qué tan practicante del pecado sea, Dios es quien salva. Y antes, cuando se ve un lugar así de depravado como esta ciudad, lo que debemos mirar es un campo preparado para la siega de almas para Cristo. Número 2. Aprendemos que la única diferencia en la obra misionera es que algunos se disponen a ir donde no hay quien predique, pero la obra misionera la hacemos todos en el lugar donde nos desempeñamos. Y número 3, los enemigos y los blasfemos del Evangelio los debemos dejar a un lado, los debemos dejar quietos y encargárselos a Dios. Y seguir nosotros concentrados predicando el Evangelio de Cristo. Es así como hemos visto este contexto histórico y en los siguientes videos, enseñanzas, vamos a mirar entonces el contenido de la carta, de la primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia. Así que no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.